¿Cuándo se produjo en ti ese clic de decir, mira, oye, se acabó, me voy a convertir en un emprendedor de biotecnología y voy a hacer Loop DX? Porque claro, no suele ser muy normal en el sector de la salud que alguien decida salirse del camino preestablecido y que decida crear una idea, inventarla y encima, pues con todos los problemas que conlleva de regulatoria, de que tienes que hacer rondas de inversión, que no es como a lo mejor emprender, pues nosotros una agencia de marketing que no necesitas inversión externa, que puedes crecer poco a poco. Cuéntanos cuál fue ese momento para que la gente también pueda entender por qué es tan importante hasta dónde has llegado ahora. Sí, pues a nivel personal, como comentabas, yo era el típico científico que sigue el camino de, pues lo hice el doctorado, lo hice en el Hospital de la Paz, después un postdoc allí mismo, luego lo típico, bueno, pues ahora te vas al extranjero a hacer otro postdoc, y etcétera, etcétera. Pero para mí llegó un momento que fue como un poco de crisis para mí cuando hice el doctorado, al final del doctorado, que me di cuenta que muchas de las cosas que estábamos investigando y publicando en revistas científicas de alto impacto, que realmente no llegaban a implementarse en la clínica. Era una revista quizás de conceptos demasiado de ciencia ficción o de conceptos todavía muy por encima de lo que se hace actualmente en la medicina, y realmente no se implementaba. Y ahí fue como tuve un proceso un poco de crisis y me planteé otras vías que no fuera seguir investigando, seguir ahí investigando en medicina, etc. Y es cuando descubrí el maravilloso mundo de la innovación y combinada con el emprendimiento. La innovación sobre todo en salud, es básicamente sacar un producto o una investigación al mercado, ¿no? Entonces, de ahí muy importante el perfil emprendedor. Y en ese caso es cuando me di cuenta que con mi enseñanza y mi background no iba a llegar a ningún lado, porque sí, sabía mucho de lo que pasaba al sistema inmunológico cuando se infectaban con bacterias o con sepsis, pero no sabía si eso tenía alguna utilidad en el mercado, si eso se podía vender, si podía tener algún retorno, cómo crear un producto diagnóstico que llevara a cabo eso. Entonces, bueno, pues ahí es cuando decidí hacer todo un camino, que es un camino totalmente nuevo, que es pues empezar a meterte en cosas de emprendimiento, cursos de innovación en salud, crear un equipo de emprendedores que son complementarios a ti para diferentes aspectos. Y como dices tú, ¿cómo empiezas, no? Sin un duro, ¿no? Pues hay opciones, efectivamente, no es tan raro. De hecho, los emprendedores que vienen de la parte científica como yo, estamos acostumbrados a pedir financiación pública para nuestros proyectos. Pues efectivamente, si la buscas, hay financiación pública para proyectos de innovación. ¿Qué pasa? Que te tienes que al final aliar con un hospital. Igual, tus primeros proyectos no van directamente a tu empresa, pero van al hospital y van para desarrollar tu proyecto. Pues esos son los inicios, así empezó Loop. En nuestro caso, estuvimos con el Hospital de Belviche, que fue el primero que nos acogió y nos dejó pedir financiación pública con ellos. Uh-huh. ¿Tú cuando decides convertirte en emprendedor y hacer este proyecto, estabas trabajando en La Paz o ¿dónde estabas exactamente? No, ya en La Paz fue lo que te comentaba, decidí dejar de hacer el doctorado, acabar esa fase. Me fui a Barcelona y ahí es cuando descubrí que hacían un máster de innovación muy interesante que se llamaba DIGEL, y es un máster de innovación que va un poco al revés de la corriente de innovación de los centros tecnológicos. Normalmente la innovación desde un centro tecnológico o desde un hospital va en esta dirección. Yo descubro algo y lo patento e intento que tenga alguna aplicación en el mercado. Entonces, 99% pues fracasan porque al final lo que tú has descubierto ni siquiera estaba muy adaptado a lo que se necesita. ¿Qué proponía este programa? Lo contrario. Yo parto muy bien y defino muy bien qué es lo que se necesita en el mercado para que luego no me pegue la hostia, que es lo que suele pasar. Y a partir de ahí digo, vale, pues a ver qué tecnologías pueden solucionar esto, y empiezo a desarrollar tecnología que pueda o productos que puedan solucionar esto. En mi caso fue así. Ya fuera del doctorado, pero lo que no quiere decir es que luego te tengas que meter en otra institución donde creas que te pueden hacer caso y puedas validar tu producto, ¿no? Pero sí, efectivamente fue así.